Gracias, Miguel. Puedo usar el control del... Y todo eso que dijo don Miguel Gómez en 15 minutos. Sí. En una primera parte voy a hacer una especie de recordatorio creo que ya todos estamos un poco fatigados con estos recordatorios, pero los necesito como marco para lo que luego vamos a seguir comentando. Pues la Roya ya está por demás estar poniéndole fotos, pero en esta lámina de Jack Avelino, que usamos muchos, referir el primer problema que la Roya provocó de manera intensa en el territorio que hoy es Sri Lanka, que era Ceilán. En 1869 se detecta y en un proceso de 20 años prácticamente la Roya destruye la caficultura de este territorio. La parte de anécdota es que los ingleses eran tomadores de café y este territorio les suministraba gran parte del café que ellos consumían, y debido a la destrucción de la caficultura de ese territorio, que luego fue sustituida por cultivo del té, los ingleses pasaron de ser grandes tomadores de café a ser grandes tomadores de té. Todos esperamos seguir siendo tomadores de café en el futuro, ¿verdad? Luego la enfermedad se disemina rápidamente a grandes distancias. Ese es un aspecto muy importante, es las condiciones o las características de este hongo, de las esporas, pueden viajar a muy largas distancias muy rápidamente. Vamos a saltarnos pasos, a ubicarnos rápidamente aquí en lo que es Angola en el año 66, y luego el reporte en Brasil en 1970 de la presencia de la Roya en el territorio de Bahía, y una de las principales hipótesis es el viaje de esporas a través de los vientos alisios hacia Brasil. Luego tenemos la presencia histórica de la Roya en Centroamérica, Nicaragua 1976, y una redistribución rápida de la enfermedad en los 80s prácticamente a todos los países productores de café de la región. Entonces, la característica de facilidad de diseminación de la enfermedad es algo a tener en cuenta. Prácticamente cuando la Roya llega es para quedarse. Hay algunos pocos casos o ejemplos de territorios insulares, islas, en donde se intentó la erradicación y luego volvió a estar presente la enfermedad. Para situarnos más en el contexto más cercano, luego de la detección de Brasil 70 y Nicaragua 1976, tenemos el reporte de, llamémosle, pequeñas epidemias o epidemias puntuales de la enfermedad. Costa Rica 1990, Nicaragua en el año 95-96, que coincide con la entrada en producción de una zona renovada de café, en donde se puede vincular la alta carga fructífera del café como un factor que puede predisponer las plantas a un ataque más intenso. Colombia, 2008 al 2011, y es uno de los primeros reportes de ataques muy agresivos de la enfermedad a mayores altitudes sobre el nivel del mar, 1.600, 2.000 metros sobre el nivel del mar, que fue una especie de alertivo para las caficulturas de montaña de Centroamérica. Nos sentíamos muy confiados, y yo formo parte de ese equipo de los muy confiados, de que el comportamiento epidémico de la Roya podía quedarse más relacionado con menores altitudes sobre el nivel del mar o altitudes medias, y una pequeña posibilidad de que la Roya pudiera ser muy agresiva a mayores altitudes o en temperaturas más frescas, lo cual fue demostrado con la epidemia de Roya en lo que es México, Centroamérica y el Caribe, que la situamos como la del 2012, pero yo soy de la idea o del criterio que es del 2012 hasta el momento presente. No hemos salido de las condiciones que hacen favorable el comportamiento epidémico de la Roya. Hay mucha enfermedad, mucho inóculo, una predominancia de variedades susceptibles,
y condiciones de clima favorables para mantener la condición de epidemia. Esta es una foto que yo tomé en enero del 2012 en la finca de un amigo en la zona de Acatenango. Esta está a 1500 metros sobre el nivel del mar, completamente agotada por la pérdida de hojas, frutos que no alcanzaron su maduración plena, algunos pocos. Entonces, una variedad, es una recepa de Borbón que puede tener una calidad intrínseca en la variedad como tal, pero en estas condiciones aquí no hay ninguna, es decir, apenas hay café y menos va a haber calidad. Esta es una foto tomada por Avelino en El Salvador en abril de 2013, que más o menos tipifican lo que se observó en nuestros cafetales en esos años. Y luego pues vino la reacción a través de las acciones de los propios productores, de las instituciones y la integración de organismos regionales, definiendo o redefiniendo rápidamente roles y ajustes a los programas de asistencia técnica y de investigación para dar respuesta sobre el manejo de la enfermedad. Esta es la única lámina que tengo de datos, lo prometo. Aquí está la exportación de 12 países de la región, tomado de fuente de la OIC, la consulta del 2 de septiembre. Está ya pasado a sacos de 46 kilos o quintales oro, millones. Está referida a la exportación sumada del 2010-11 y estoy utilizando arbitrariamente la del 2011-12 como referencia para ir observando la pérdida en millones de quintales o la disminución en millones de quintales referido a la 11-12. Acumulados son 15.4 millones de quintales y si le sumamos un aproximado de 10% de consumo, estamos cerca de los 17 millones de sacos entre el 2012-13 al 2014-15. Esto es mucho café, es mucho dinero y luego hay que interiorizar ese mucho café y ese mucho dinero de quienes en la región predomina el pequeño productor en un 80%. Hay una relación muy directa con la producción del café y los medios de vida para esa cantidad de familias. Al analizar las crisis esas referidas del pasado cercano con la del 2012, podemos revisar que hay factores económicos como los bajos precios del café que están de la mano con una inversión muy pequeña en las fincas. No hay capacidad, no hay dinero para invertir. Entonces los factores económicos pueden ser uno de los que predisponen. Factores de la planta, variedades susceptibles predominan en la región, la carga fructífera, alta carga, una planta más susceptible, y si a eso le agregamos una baja nutrición, están las condiciones en la planta para un ataque de la enfermedad. Y tercero, no menos importante, los factores climáticos que tienen una relación directa con el desarrollo de la enfermedad, principalmente la temperatura. Un trabajo dirigido por Jacques Avelino, que participamos como coautores, otro grupo de investigadores, se analizó la temperatura del año 2012 y se encontró que se cerró la brecha entre la temperatura promedio máxima y mínima, que eso pudo haber generado condiciones también muy favorables para ciclos más cortos de reproducción de la enfermedad. Entonces, bajas inversiones en las fincas, una predominancia de variedades susceptibles, factores climáticos y algo que ya fue mencionado durante la mañana, nuestras caficulturas en la región están envejecidas. Son plantaciones de más de 20, 25 años que también es un factor que hace más complicada la ecuación. Ahora, cuando hablamos de impactos de la roya, estamos hablando del café de quién. Estamos hablando del café del productor y los impactos económicos en su familia. Estamos hablando en el trabajador local y su familia, que se disminuye en el número de jornales. Estamos hablando del trabajador migrante, principalmente el que va en épocas de cosecha,
y sus medios de vida familiares. Y indudablemente un impacto en las economías locales, zonales y nacionales. Pues no quiero referir cifras, pero esto es de una magnitud que fue muy sensible. Algunos grupos estudiaron ya de manera más detallada los impactos de la roya. Esta es una publicación de Oxfam, Save the Children, no recuerdo quién es más, está en Mercy Corp. Y este se llama Crónica de una crisis alimentaria anunciada, en donde se habla del desempleo en las zonas rurales y la pérdida también de granos. La pastoral de la Iglesia Católica en Guatemala también hizo esta publicación, La roya del café, sus efectos directos en la pérdida de empleo y emigración. O sea, la roya trasciende totalmente el aspecto agrícola, eso lo sabemos perfectamente, y tiene estas implicaciones incluso que van más allá del mundo del café, sobre las personas que están relacionadas directamente con la actividad. Como ideas generales, ¿qué es lo que nos podemos hacer para continuar o enfrentar las situaciones? Yo no pienso tanto en cómo vamos a enfrentar una nueva crisis de roya. Insisto, la roya llegó para quedarse, parece tener condiciones muy favorables para mantenerse como una enfermedad de comportamiento epidémico. Entonces es cómo vamos a convivir con la roya, no cómo vamos a enfrentar la siguiente crisis de roya, sino cómo vamos a convivir con la roya a partir de ese comportamiento que ya les notamos. Pues obviamente es necesario un apoyo económico a través de financiamientos, transparencia en los precios del café, una capacitación participativa, modelos. Aquí aprovecho para comentarles de una publicación reciente que tenemos en el World Coffee, que es sobre la roya del café. Es un documento ahí que mi colega en jefe está mostrando. Es una revisión del contenido, digamos, técnico-científico de la roya, pero que termina cada capítulo con un modelo de capacitación y de intercambio con productores sobre la enfermedad y el manejo de la misma. Fortalecimiento organizacional, sistemas de alerta temprano basado en aspectos de rentabilidad, producción y clima. Casi siempre vinculamos alerta temprano con clima, pero el aspecto de rentabilidad y producción son factores digamos que inciden y participan directamente. Si no hay rentabilidad, no hay plata, los factores de clima favorables a la enfermedad van a ser más severos. Y la incorporación de variedades resistentes. Reitero el dato, 80% del parque cafetalero en Centroamérica es de variedades susceptibles, pero hay que considerar también que la resistencia de la roya no es eterna. La roya es un organismo vivo que va a buscar la manera de vencer las resistencias. Entonces, por eso es tan importante en la decisión de una variedad resistente en este momento, criterios de productividad, de calidad de taza. Muy probablemente la pérdida de resistencia no sea un aspecto radical, pueden quedar, digamos, una expresión de resistencia parcial, pero hay que tomarlo en cuenta. Y, por supuesto, el manejo integrado de plantaciones del café como una estrategia a largo plazo en temas que ya fueron abordados durante la mañana: nutrición, conservación de suelos, protección del suelo, manejo de la sombra, etcétera. Y un paisaje de zona cafetalera guatemalteca. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener la presentación de Marta Estela, que, como ya había anunciado, desde el punto de vista de un grupo de cooperativas y cómo ellos enfrentaron esta crisis de la roya. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar de la experiencia de las organizaciones cooperativas asociadas a Cafenica en Nicaragua. Antes que todo, quiero dar las gracias a Lutheran y al equipo organizador del foro
por permitirnos compartir esta experiencia con todos ustedes. Cafenica es, para efectos de que todos nos ubiquemos, Cafenica es una asociación de 11 cooperativas de segundo y primer grado. En total somos 125 cooperativas o grupos de base. Estamos ubicados en la región central norte de Nicaragua, en los 6 departamentos cafetaleros del país y principalmente alrededor de las zonas de amortiguamiento de las reservas naturales. Nosotros, más que profundizar en las causas de la roya, porque en realidad ya la abordó él y son las mismas, queremos enfatizar en cómo nos afectó la roya. Y en el 2013, nosotros hicimos un estudio, una investigación con nuestras organizaciones y el grado de afectación que tuvimos fue alrededor del 50% de nuestros cafetales. Y de ese 50% también casi el 50% ameritaba renovación y el otro 50% rehabilitación. Es decir, el efecto para los pequeños o las familias de los pequeños productores fue devastador. Según ese estudio, para nosotros significó una pérdida de más del 60% de los ingresos de las familias en ese ciclo, porque se combinó la afectación de la roya, la afectación del clima y la afectación de los precios, es decir, una baja en el precio internacional. ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Lo primero que nosotros valoramos es que la roya representó y sigue representando una oportunidad para cambiar nuestros cafetales, para cambiar nuestras variedades, para hacer un manejo diferente y para trabajar de forma diferente. Nos enseñó también que teníamos que darle más importancia a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática en nuestros sistemas productivos y en nuestras comunidades. Aprendimos que teníamos que cambiar nuestra forma de producir hacia sistemas agroforestales con un mayor manejo y mejor manejo de la fertilidad de los suelos, como las enmiendas minerales. Aprendimos también que necesitábamos más investigación tecnológica y desarrollo de alianzas para ello. En el caso nuestro de Nicaragua, este es un factor fundamental porque nosotros no tenemos instituto del café, no tenemos centros de investigación en café y cada quien hace lo que puede. Entonces, esto fue todavía más relevante en esta situación de crisis. Aprendimos también que nosotros debíamos cambiar nuestro enfoque de extensión no solamente hacia el productor y el cultivo, sino hacia la familia, en función de garantizar la seguridad alimentaria. La roya nos enseñó que depender solo del café era un factor de riesgo muy alto para la sostenibilidad de la familia. También en esa misma lógica vimos la necesidad de ampliar y profundizar nuestros sistemas productivos más diversificados, es decir, buscar alternativas económicas y productivas para la familia que representaran nuevas fuentes de ingresos. Vimos también la necesidad de recalificar y especializar más nuestro personal de extensionismo de campo, nuestros colaboradores, en los temas relacionados al cambio climático y sus efectos en los sistemas productivos. También a nivel de las organizaciones aprendimos que debíamos de combinar el manejo de los riesgos comerciales con los riesgos climáticos para poder tener un poco más de seguridad en los ingresos económicos. Y por último, y creo que tal vez lo más importante que aprendimos, es que la sostenibilidad en la cadena de valor del café debe ser una responsabilidad compartida entre todos los actores. O sea, nosotros vimos que de ninguna manera nosotros solos podíamos hacer frente a esa crisis. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos un proceso de acciones de respuesta y de programas de respuesta.
Y digo un proceso porque, como dijo el compañero anteriormente, todavía estamos en los efectos de la roya, no hemos salido completamente de esto. Y hemos ido en etapas, inicialmente, haciendo un recuento de los daños, las afectaciones que teníamos, haciendo una investigación, estudios, ¿verdad?, sobre los efectos socioeconómicos a la familia para poder atender y dar respuesta, fortalecer el capital humano y social de nuestras organizaciones y de nuestras comunidades, y empezamos una serie de talleres especializados, de escuelas de campo, a nivel de técnicos, a nivel de promotores y a nivel de productores. También, como decía anteriormente, a falta de un instituto nacional que rectoreara lo que se debía hacer alrededor de esta crisis, nosotros también asumimos de cierta manera ese rol, divulgando información hacia las comunidades, hacia los productores, no solamente a los organizados en las cooperativas, sino en general de cómo hacer un manejo de control para evitar la propagación de la enfermedad. Iniciamos también toda una campaña, una estrategia de promover prácticas agroforestales, como decía anteriormente, en función del control, las enmiendas para fertilización, los abonos foliares, todo lo que tiene que ver con la nutrición de las plantas. Iniciamos también un proceso de instalación de laboratorios de cromatografía o cromatología, como algunos le llaman, para el muestreo de suelo y la elaboración de abono, que nos permitiera a menor costo también dar respuesta al tema de fertilización. Iniciamos un proceso de validación de nuevas variedades de café que fueran más tolerantes a la enfermedad, pero que nos garantizaran calidad en taza. Y todavía estamos en este proceso. Mantuvimos el análisis del control de calidad en cuanto a tasas y requerimientos del mercado para garantizar la cadena de suministro, para garantizar nuestros compromisos con nuestros clientes. Las organizaciones, también miembros de Cafenica, iniciaron procesos de desarrollo de nuevas cadenas de valor, como miel, cacao, jengibre, cúrcuma, otros productos que se pudieran cultivar en asocio o de manera paralela al café. Y también mantenemos siempre la gestión de recursos financieros y tecnológicos hacia las organizaciones y hacia los productores. Y también iniciamos un proceso de creación de un sistema de alerta temprana que nos combinara las tres cosas, ¿verdad? El monitoreo del clima, la parte de producción, productividad y rentabilidad. Y esto lo estamos haciendo a través de una red de promotoría. Es decir, aquí queremos nosotros ser sostenibles en ese sentido, que sean nuestros propios productores los que estén manejando la información y sobre todo hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros somos un poco más de 19,000 pequeños y pequeñas productoras de café y es imposible llegar de manera directa a cada uno. Entonces creemos que es necesario avanzar en este sentido. ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora o digamos cómo hemos avanzado? Uno es fundamentalmente nuestro capital humano, ¿verdad? Hemos fortalecido la capacidad de nuestros técnicos. Hemos desarrollado una red de promotoría en todas nuestras organizaciones. Hemos invertido en renovación, rehabilitación y mantenimiento de cafetales. Y aquí quiero hacer un señalamiento, porque nosotros en el 2013 dijimos, para renovar nuestros cafetales, rehabilitarlos y mantenerlos necesitamos cerca de 100 millones de dólares para los dos tipos de sistemas productivos, orgánico y agroecológico. Entonces, no hemos tenido eso, ¿verdad? Las organizaciones, los productores han ido avanzando con sus esfuerzos y los organismos de colaboración fundamentalmente. Nosotros hemos visto que el mayor esfuerzo ha sido a través de proyectos
capital propio de las organizaciones, de los productores y tal vez en un 20-30% de financiamiento. Entonces, sin embargo, hemos estimado que a la fecha, 3 años o 3 ciclos después, andamos alrededor del 40-45% de avance en este sentido, que es un montón de dinero si lo vemos año con año, ¿verdad? También nuestras organizaciones vieron la necesidad justamente de la nutrición y fertilización y emprendieron la creación de plantas de producción de abono orgánico, porque ese es un tema crítico, pues. Si el productor no puede nutrir la planta, no puede, entonces definitivamente, como decía él, siempre estaremos expuestos a una crisis de roya. Igual la producción de insumos biológicos, y tenemos ahora esa red de laboratorios que en nuestras organizaciones son más de 6 laboratorios que ya tenemos distribuidos, y en colaboración con la coordinadora nicaragüense llegamos a 16 laboratorios de cromatografía. ¿Qué nos hace falta o qué necesitamos todavía? ¿Qué desafíos tenemos? Para nosotros el desafío más grande es el cambio de actitud, el cambio de paradigma hacia nuevas formas de trabajo. Nosotros creemos que debemos fortalecer más el trabajo de alianzas empresariales entre nuestras organizaciones, alianzas estratégicas con nuestros clientes y colaboradores, y trabajar más en la innovación y hacia la comunidad. Necesitamos obviamente más capital de inversión, y hablamos de inversión productiva, inversión en infraestructura, inversión en comercialización. Y más abajo lo pongo, pero no tanto así, ¿verdad?, en formación y capacitación a los productores, desde el punto de vista tecnológico, empresarial y financiero. Necesitamos mejorar nuestra competitividad en las organizaciones, bajar costos en nuestros servicios y productos para poder transferir más recursos hacia la producción. Necesitamos aprender a manejar mejor también nuestros riesgos de mercado en estas condiciones muy competitivas del mercado de café. Necesitamos también una mejor comunicación con nuestros clientes, colaboradores y proveedores para compartir riesgos y costos para echar adelante la cadena de valor del café. Necesitamos avanzar en el desarrollo tecnológico a nivel de campo y a nivel de nuestras organizaciones. Es decir, necesitamos pasar hacia niveles de tecnología más altos en sistemas informáticos, de trazabilidad, de monitoreo de clima, de comunicación, de información, que nos permita poder tomar a tiempo y oportunamente las decisiones necesarias. Ampliar programas de diversificación productiva y económica hacia las familias que integran nuestras organizaciones, y un aspecto muy importante y que creemos que también tenemos que ponerle mucha importancia, igual que lo demás, es al tema de integrar más mujeres y jóvenes en los procesos de desarrollo de nuestras organizaciones. Ya está ahí. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad de que comparta la experiencia Natalia desde la perspectiva de los trabajadores del café. Yo creo que hay una lámina de la del proyecto, no sé. Sí, de todas maneras solo lo voy a... Bueno, tengan muy buenas tardes, ¿verdad? Mi nombre es Natalia Rodríguez, vengo del municipio de San Ramón, de una comunidad que se llama Yúcul. Bueno, la verdad pues que yo vengo en representación de la comunidad de varias familias, que son como 300 familias, donde los ha afectado bastante lo que es el café, pues que le dio la roya, donde esas familias, todas las familias que pertenecemos en la comunidad de Yúcul, vivíamos pues de eso. Aunque es cierto pues que yo tengo mi pedacito de tierra, que no es mucho, pero la mayoría de las familias son obreras
asalariadas, pues que salen a cortar. Y bueno, en la afectación del café, ¿verdad?, que le dio la roya, estas familias no tienen otro recurso, pues, ¿de dónde? Entonces es una preocupación grande, ¿verdad?, que se ve, no solo la comunidad, pues, sino que en todo el municipio de San Ramón. Y bueno, viéndolo pues así, en la zona, cuando el café pues estaba, bueno, toda la zona de cafetalera que le pertenece al municipio, todo lo que es Matagalpa, la zona de Jinotega, la gente que sale pues a cortar, terminaban los cortes del alrededor y se iban a buscar, ¿verdad?, dónde cortar. Pero con esto de afectación, la gente está desempleada. Y resulta pues de que es un problema serio, pues, porque la gente ahorita no tiene pues recursos, no tienen nada, y más que esa gente son pequeños solares pues los que tienen. Y a mi ver pues era una ayuda muy grande la que entraba cuando el café pues no le había entrado esa plaga. Y lo otro pues también hasta mi familia pues salía a cortar. Y lo otro también es que en la zona, después del corte, los señores dueños de los cafés le daban a las familias que fueran a pepenar ese café, y con eso se ayudaban y tenían entradas de recursos para ayudarse y así alistar a sus niños y mandarlos a las clases. Hoy no tenemos esa ayuda pues en la comunidad. Y lo otro pues, ¿verdad?, ya pues logrando que estoy aquí dándole pues gracias a Dios, ¿verdad?, es de que ya decían los compañeros, algunos de que estaban hablando, ¿verdad?, hacer el esfuerzo entre todos, ¿verdad?, aunque seamos unos pequeñitos, ¿verdad?, pero que seamos tomados en cuenta también en los problemas cuando se dan a nivel, pues, porque allí, sea grande o sea chiquito, cuando los va a llevar, cuando hay un desastre, no nos salvamos, ahí vamos parejos. Entonces yo pienso, ¿verdad?, de que nos pueden, ¿verdad?, ya que estamos aquí, ver qué podemos hacer entre todos. Aunque yo pues trabajo en la comunidad, veo mi parte de mi terrenito que trabajo, también veo la parte comunitaria porque soy líder comunitario y he recibido muchas capacitaciones del CIEC, y en eso pues me he metido bastante pues a apoyar a las otras familias, apoyada con la técnica que está aquí también apoyando. Bueno, como observaron, nos pintaron un panorama completo desde la parte tecnológica, el afecto sobre la producción, en el caso de este extraordinario plataforma cooperativa, y también desde la perspectiva de los trabajadores mismos, que son al final los que más sufren en la cadena. Hubieron muchos documentos que se produjeron durante ese momento de crisis de la roya en el año 2012, así como los que señalaba Francisco, ¿no?, de Iglesias, Oxfam, el Programa Mundial de Alimentos. Se generaron muchos documentos llamando no solo a la alerta de la roya, sino también a la alerta de la seguridad alimentaria y al fenómeno de la migración, que obviamente es inducido por la falta de empleo en el sector rural. Entonces ahora vamos a tener un periodo de 15 minutos de preguntas. 15 minutos de preguntas, y nos gustaría que si ustedes tienen algo que aportar, lo hagan en este momento. Muy buenas. Sí, muy buenas tardes. Quería preguntarle a Francisco con respecto a las nuevas variedades, ¿cuál sería un paso lógico del porcentaje de renovación que tendrías que ir haciendo en tu cafetal? O sea, no se puede botar todo el cafetal de los agricultores y poner nuevas variedades, pero ¿cuál sería una renovación lógica según tu experiencia? Pues en función obviamente de la capacidad financiera,
como experiencia observamos, digamos, en las zonas que reaccionaron más rápidamente al tema de Roya, es el nororiente de Guatemala, que es la frontera con Honduras, Zacapa, Chiquimula. Ellos llevaron una tasa promedio de renovación del 10% del año 2013 para el actual. Entonces, prácticamente llevan un proceso de un 30% de renovación promedio, quizá algunos un poco más agresiva en función de su capital o diversificación financiera o posibilidad de tener algún financiamiento que no es de banca tradicional, ¿verdad? Porque esa no, pues prácticamente no funciona con caficultura en todo caso en Guatemala. También hay que pensar que la renovación de un cafetal no es necesariamente quitar cafetal viejo y poner nuevo. Es decir, si una plantación de café todavía tiene un buen vigor, la renovación puede ser a través de poda. Entonces, la respuesta a poda va a ser más rápida y pues obviamente el manejo de la renovación de poda debe llevar mucho cuidado también del control de la roya. Vimos algunas experiencias de trabajos de poda, principalmente de poda de recepa, en el que se hizo la actividad, pero no llevó un programa cuidadoso de control de la enfermedad, entonces volvemos a repetir ciclos. Entonces se podría ir combinando la renovación de la plantación por tejido, que es por poda, con la renovación de sustitución varietal. Al final, digamos, es más una situación de capacidad financiera, pero lo ideal podría ser apuntarle por lo menos a un 10% de… Bueno, quisiera preguntar, fue muy interesante la presentación de Francisco, que empezó con el mapa de la expansión de la roya, ¿no? Y siempre llama la atención de que eso no es la primera llegada de la roya aquí a Centroamérica, ¿no? Sí, es la segunda ronda de roya. Entonces, yo quisiera saber, pues hemos escuchado los efectos de la roya, pero quisiera saber qué no hicimos entre la primera y la segunda ronda que dejara que volviera a tener, digamos, ese efecto en la región. O sea, ¿hizo falta algo? ¿Y qué fue lo que hizo falta? Y falta tanto a nivel de la investigación y quizás los grupos como Ana Café, que Francisco conoce, como a nivel de Cafenica y a nivel de productores. ¿Qué fue lo que no hicimos para que la roya volviera a tener ese efecto? Bueno, creo que lo que hicimos fue confiarnos de que la roya se iba a quedar confinada a zonas de baja y media altitud con un comportamiento de baja agresividad o comportamiento epidémico. Incluso los programas de investigación sobre la roya, que está la parte de variedades, control químico de la enfermedad, un gran vacío, pero enorme vacío, es en la genética de la roya misma. Conocemos muy poco. Digamos, lo más simple es la caracterización de la raza de roya y aún en eso hubo un largo vacío. Yo diría que hay una responsabilidad compartida por incluso la comunidad científica. El único centro de referencia de investigación de la roya es el CIF de Portugal. Y el CIF de Portugal, que sus recursos básicamente son del gobierno portugués, o sea, de los ciudadanos portugueses que pagan sus impuestos, tuvieron la lógica reacción de, bueno, nosotros le estamos subvencionando la investigación sobre genética de la roya al mundo productor de café y nosotros no producimos ni una planta de café. Entonces, el Centro de Investigación de las Royas prácticamente tuvo un proceso que iba a concluir con que desapareciera el Centro de Investigación de las Royas, que afortunadamente fue, digamos, rescatado como un departamento de la universidad y conservados sus cuadros, pero están descapitalizados. Entonces, de nuevo,
creo que hay un compromiso de los países productores de café y de quienes participan en la cadena del café, la industria del café, de ponerle atención a esos sectores claves que son poco conocidos. Pero si a mí me dicen que en la puerta me busca alguien que está muy enojado, yo quiero saber si está muy grande y muy fuerte para ver si abro o no la puerta. Y frente a la roya tenemos un gran desconocimiento sobre qué está ocurriendo en la variación, en las nuevas razas y en el comportamiento probablemente más agresivo. Entonces, creo que hay una corresponsabilidad muy grande, depende, y creo que hay que segmentar esa corresponsabilidad para buscar dinamizar el trabajo donde corresponda y poder estar mejor preparados. ¿Alguien más quiere tomar eso? ¿Ya lo hicimos? Un segundo. Bueno, desde el punto de vista de las organizaciones de productores, creo que los dos factores más importantes son: uno, no invertimos lo suficiente en nuestras plantaciones y en la formación y capacitación de nuestra gente. La pregunta que tengo va un poquito así en la parte de inversiones. Avelino lo había hecho un análisis que combina algunos de los brotes de la roya con bajos precios en el mercado internacional del café. Pero me gustaría más allá que hablen de la financiamiento por la renovación, por lo menos en los 4 o 5 países centroamericanos, un poco de país a país, cómo va el proceso de financiamiento, y si podrían también tocar el tema de endeudamiento para organizaciones y para los productores, porque cuando pasó la crisis de café 2001, 2004, 2005, había algunas cosas parecidas, y me gustaría un poco actualizarnos en esta pregunta de cómo están financiando la renovación y el papel de endeudamiento, si es una preocupación o si ya tienen una estrategia para mitigarlo. Yo puedo entrar, si quiere. Bueno, yo quisiera tal vez aprovechar para hablar un poco sobre eso, ¿no? Obviamente hubo distintas respuestas de parte de los países, eso es notorio, digamos, para enfrentar la crisis. Yo siempre le llamo crisis porque me pareció que sacudió los cimientos de Centroamérica realmente la roya. Entonces, el primero que reaccionó es el que está siempre más preparado desde el punto de vista institucional, que es Costa Rica, ¿verdad? En todos los fenómenos que ocurren, siempre Costa Rica está de primero. Por su desarrollo institucional, su tradición, su calidad de sus profesionales, investigación, años de experiencia en el tema de café, etc. Entonces ahí surgieron hay un fondo un fondo de los cafetaleros, que lo maneja el ICAFE, y hicieron un fondo en el que si los cafetaleros ponían $1, el gobierno ponía $1, e inmediatamente surgió un fondo que eran como de 10 o 12 millones de dólares para enfrentar la crisis. Luego Guatemala hizo algo similar, pero le tomó más tiempo reaccionar, y el resto de los países, para no empezar a señalar con el dedo, reaccionaron mucho más tarde para la crisis. En la renovación, de igual manera, Costa Rica está enfrentando esto bastante bien. Creo que el que ha tenido más éxito en la renovación es Honduras, que por medio de programas especiales y de fondos también del ICAFE han logrado un programa bastante acelerado de renovación de cafetales, yo diría impresionante. Y no sé Guatemala qué tanto, poco, ¿verdad? Muy poco. Es decir, el sector privado, la banca privada, totalmente desaparecida. Pero uno muchas veces critica a la banca. Yo estuve en El Salvador recientemente haciendo un trabajo para café con los bancos, pero el problema es el manejo de riesgos. Es decir, si yo soy un inversionista y pongo mis depósitos en el banco, no quiero que el banco los use para financiar una cosa de altísimo riesgo, en el que hay no solo el fenómeno de la roya, ojalá fuera solo la roya, hay otras plagas, está el tema de mercados, que mañana creo que tenemos una sesión en la mañana que va a hablar del tema de
del manejo de coberturas. O sea, tenemos la institucionalidad, o sea, si todo es riesgo, pues si yo tengo mis ahorritos ahí, no quisiera que se pusieran en función del café. Yo creo que lo que debe pensarse, y ojalá que lo podamos ver mañana, es cómo mitigar cada uno de estos riesgos para bajar la percepción general de riesgo y que el sector privado bancario u otros fondos, a lo mejor fondos de desarrollo, del BID, del Banco Mundial, etcétera, puedan acuerpar estas iniciativas como la del café. Sí. Yo solo quería comentar algo. Corto. Solo quería comentar algo, y es que para que miremos la relevancia. Por ejemplo, en Nicaragua. Nicaragua, altamente productor de café, genera más de 300.000 empleos en el país. Eso significa el 53% más o menos de los ocupados en el sector, y genera el 14% de los empleos nacionales. Y es uno de los productos que sigue siendo el primero en divisas para el país. Dicho eso, solo quiero comentar algo de lo que dijo Cris, y es, por ejemplo, lo del financiamiento. Cuando la arroya, además de la arroya, hubo otro factor en ese año. Estamos hablando 11-12, en ese ciclo. Y fueron los precios del café. ¿Qué pasó? Que primero el café se acopió a un precio y se vendió a otro precio. Eso afectó tanto a los productores como a las organizaciones, y afectó a los productores porque tenían una deuda para ese ciclo de un año, ¿verdad? Con la afectación de la arroya, ellos dejan de pagar esa deuda. ¿Y qué pasó? Que se endeudaron, quedaron endeudados. ¿Qué hicimos las organizaciones algunas? Estirarles el periodo de pago, ponerlo a largo plazo. Pero eso no resolvíamos, porque también la organización se quedó sin capital, se quedó sin efectivo. Entonces, eso fue un problema. Entonces, ¿qué pasa? Te endeudaste por efectos de la arroya, que no pagaste la deuda de corto plazo, y además otro crédito que sería para renovación. ¿Cómo sería eso? Eso tenía que ver mucho con cómo lo hacías y cómo quedaba, ¿verdad? Y después de eso, la política del banco. Por ejemplo, existe una política que no hay crédito para plantaciones menos de 900 metros, ¿ya? Pero también eso es un riesgo. ¿Saben por qué? Porque ¿cuántas áreas habrán que están a menos de 900 metros sobre el nivel del mar? Y que de alguna forma ya tienen un sistema agroecológico, como lo llamemos, ya hay un sistema creado ahí. ¿Qué significaría si todo eso se despalara, si se cultivara maíz y frijoles? ¿Qué es lo que hace el pequeño productor? Eso sería el error más grande que hubiese, y además sería garra basal para el tema del medio ambiente. Se quedarían comunidades enteras sin agua, se quedarían, y lo que generaríamos sería más pobreza, ¿verdad? Tanto para esta familia como para el país. Y lo otro que ocurrió ante este tema, que la cooperación también se fue, ¿verdad? ¿Qué pasó? Son pocos los organismos que se quedaron apoyando en la parte del café. Se fueron a otros cultivos, cacao, otras alternativas, a inclusive grano básico y todo eso. Pero el tema del café, que es donde vivía la gente, la familia, ese no se atendió. Entonces, los que estamos organizados de una u otra forma, allí sí hicimos resiliencia. ¿Por qué? Porque buscamos cómo sobrevivir y cómo salir adelante. Y lo que se ha hecho hasta el momento, productor, organizaciones, familias, es hacerlo por su cuenta.
Yo les aseguro que la gran mayoría de los pequeños productores que han renovado sus cafetales, la gran mayoría lo ha hecho por su cuenta, lo ha hecho con esfuerzo propio, lo ha hecho trabajando en otros lados, lo ha hecho yéndose fuera del país, una parte de la familia para mandar recursos, lo han hecho de diferentes formas. Y lo otro es con las variedades. ¿Qué pasa con las variedades? ¿Verdad? Por ejemplo, la mayoría ha inducido variedades, ¿verdad? Resistentes a la roya, que son variedades que son de los catimores mejorados, como le llamamos nosotros los productores, ¿verdad? Pero hasta dónde nosotros sabemos que esa semilla realmente es la que estamos poniendo, por ejemplo, porque no hay una certificación de la semilla. Nos dicen ese es Icatú, y yo digo que es Icatú, pero que yo sepa, no sé si será Icatú. Me dicen que es para INEMA, y ponemos para INEMA, pero yo no sé si es para INEMA, por poner ejemplos, que son las variedades mejoradas en el café. Muchas gracias por sus comentarios. Con esto cerramos el panel y le pasaría nuevamente la palabra a Jenny. Hacia adelante, por favor. Gracias, amiga. Bueno, gracias Francisco, Marta Estela, Natalia y Miguel y todos. No estamos parando la conversación, sino que la vamos a continuar en grupos más pequeños, en sesiones paralelos. En este momento van a haber 3 sesiones paralelas. La primera